presidencial, este es el mensaje a la nación del presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches, pueden sentarse. Pueblo salvadoreño, buenas noches. Agradezco a toda la gente que nos permite llegar hasta sus casas a través de esta cadena nacional de radio y televisión. Este día quiero decir que, bueno, en primer lugar, este día tuvimos una cantidad de pruebas de pacientes sospechosos, de pacientes que estaban en contacto de riesgo. Eso significa que no son sospechosos, pero que estuvieron en contacto con un posible riesgo epidemiológico. Fueron 50 y tantas pruebas y en ese caso las pruebas salieron negativas. A la vez hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso, y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapán, y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19, además por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos caso sospechoso. Se le corrieron las pruebas, junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día, y resultó positivo. El paciente ya está aislado, sin embargo, como entró en un punto ciego, pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas, y muchas de estas personas pudieran estar contaminadas. Obviamente no podemos saberlo hasta que encontremos los nexos epidemiológicos, y vamos a hacer más o menos lo que hizo Corea del Sur, en el sentido de buscar los nexos epidemiológicos y tratar de aislarlos antes de que contagien más personas. El problema de esto es que si lo hubiéramos encontrado en aislamiento en cuarentena, pues asumiéramos, ya conociéramos los posibles nexos epidemiológicos. En este caso, presumiblemente, y digo presumiblemente porque no fue que lo atrapamos en la frontera, sino que no tiene ingreso a El Salvador y aquí está físicamente. No sabemos a cuánta gente visitó, su familia, sus amigos, a qué lugares fue. Por ser en Metapán, pudiera ser que se quedó en esa zona, pudiéramos estar equivocados, pero preventivamente he ordenado un cordón sanitario alrededor del municipio de Metapán, el cual está siendo ejecutado ahorita por nuestra Fuerza Armada. Quiero decirles a los habitantes de Metapán que no se preocupen, no están siendo puestos en cuarentena. Este cordón sanitario solo durará 48 horas mientras encontramos los nexos epidemiológicos, y por el bien de estas personas, poderlas testear y poder saber a cuántas personas contagió y darles el tratamiento que necesitan. En estas 48 horas vamos a hacer ese proceso, e inmediatamente dentro de 48 horas, es decir, pasado mañana a estas horas, se va a levantar el cordón sanitario que se ha puesto en el municipio de Metapán. Quiero decir que hoy más que nunca es cuando debemos de trabajar todos unidos por nuestro país. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado, empresas privadas, medios de comunicación, a la población en general, que se ha sumado, a todas las personas de este gobierno, que se han sumado a trabajar para luchar contra esta pandemia, que evidentemente ningún país está exento. Creo que todos son testigos de los esfuerzos sobrehumanos que hemos hecho como gobierno para tratar de contener la entrada a nuestro país. Somos de los últimos países del mundo y, a diferencia de otros países, somos un hub de aviones, hemos estado testeando. Es decir, hay otros países que aparentemente no tienen COVID-19, pero no han hecho tests o no son hub de aviones, etcétera. Nosotros somos un hub, hemos hecho tests, una cantidad considerable diaria, que es lo que da abasto el laboratorio, incluso le hemos duplicado, y pues hemos aguantado bastante, y ese tiempo nos ha dado
valga la redundancia, nos ha dado tiempo para prepararnos, para avisar a la población ya conoce qué es el COVID-19, ya conoce qué es el coronavirus, ya saben cómo prevenirlo, ya saben cómo no contagiarse, ya saben cuál es la forma más fácil de no adquirir el virus, que es quedándose en casa. Ya se tomaron medidas económicas, ya probamos. Yo recuerdo cuando empezamos con esto, y algunas personas decían, cuando decretamos las primeras medidas, cuando prohibimos la entrada de China, por ejemplo, mucha gente nos criticó y nos dijeron que estábamos siendo alarmistas. Creo que nadie en el mundo ahorita pudiera decir que fue una mala decisión en ese momento. Luego cerramos Italia y Corea del Sur, hubo protestas incluso diplomáticas de los países, pero lo hicimos y creo que nadie ahorita puede decir que fue una mala decisión. Cerramos otros países como Irán, Alemania, Francia, terminamos cerrando España y el miércoles pasado decretamos una cuarentena total para el país y no hemos estado dejando entrar a nadie que no vaya a cuarentena de 30 días. Creo que todo eso, más todo lo demás que ustedes saben, logística, etcétera, nos tomó por encima a un gobierno que ningún gobierno en el mundo, y ustedes lo han visto, ningún gobierno en el mundo, ni siquiera los países más poderosos del mundo estaban preparados. Sin embargo, nadie puede dudar que todo lo que hicimos hasta ahora ha sido lo correcto y ha sido un ejemplo para muchos otros países. Sin embargo, pues un punto ciego entró y ahora ya está aquí. Eso, yo quisiera que no enfoquemos enojo o furia a esta persona que se pasó presumiblemente por un punto ciego, pero sí que lo tomemos como ejemplo de que la responsabilidad de uno va a costar miles de vidas de salvadoreños, muy probablemente. Y así la irresponsabilidad de otros al no cubrirse, al acercarse a la gente, al no tomar precauciones, al estornudar o toser y no cubrirse la boca, al no tomar la distancia social, teniendo la posibilidad de quedarse en la casa y saliendo de paseo como que estuviéramos en vacaciones. Ese tipo de responsabilidades van a terminar costando la vida de muchísimos salvadoreños e incluso, muy probablemente, la vida de algún ser querido de todos nosotros. Y ese es el momento de que todos nos debemos de unir. Yo hago un llamado a los medios de comunicación, hay muchos que felicito y agradezco porque la verdad es que han volcado toda su comunicación a informar a la población, mantenerla informada cada segundo de lo que está pasando, dar recomendaciones, incluso han hecho campañas de quedarse en casa, los que pueden hacerlo, entiendo que hay gente que no puede hacerlo, pero los que pueden hacerlo nos ayudan a desmentir rumores y ha habido toda esa cooperación de parte de muchos medios de comunicación. Otros se han dedicado a criticar, están en su derecho, pero es un país libre y pueden hacerlo, pero yo les haría el llamado a todos a que en este momento ocupemos los micrófonos que cada uno tiene. Este es un micrófono importante y lo ocupamos para eso, pero ustedes también tienen micrófonos, tienen noticieros, tienen redes sociales, tienen páginas de Facebook, tienen cuentas de Twitter, cuentas de Instagram, tienen personas que son reconocidas a nivel nacional y que por lo tanto la gente escucha sus consejos, tienen programas de todo tipo para todo tipo de población, que volquemos. Ya habrá tiempo para las críticas al gobierno, ya habrá tiempo para los pleitos políticos. Volquemos todos los micrófonos que tenemos a concientizar a la población, a hacerles saber cómo prevenir esta enfermedad. Y como decía un doctor español, esta enfermedad no tiene cura. Se habla de una vacuna, pero probablemente la vacuna para que llegue al mercado pasen 6 meses o 1 año. Y luego para que la tengamos en El Salvador, digamos que la tenemos al mismo tiempo, estamos hablando de 1 año. Yo incluso estaba viendo medidas en otros países donde se toman medidas tarde y extremas. Y entonces, bueno, ya haremos ese símil. Quería hacer un símil sobre un paciente, pero una analogía, pero la haré después. Hay algo bien importante que decir y es que de ahora en adelante, así como tratamos la primera etapa, que fue la etapa de contención del virus, vamos a continuar con esa etapa de contención y hemos activado un equipo de 80 personas quienes van a ser apoyadas por la Policía Nacional Civil y por la Fuerza Armada para identificar los nexos epidemiológicos y llevarlos a que sean chequeados. Estas personas van a recibir un chequeo y en caso de resultar positivo se les va a dar el tratamiento necesario. Así también vamos a tener 1,000 habitaciones para iniciar en habitaciones de cuidado,
ya que el 80% de los enfermos no necesitan hospitalización. En la mayoría de países, me atrevería a decir en casi todos los países del mundo, los enfermos que no necesitan hospitalización los envían a la casa. Pero eso es un riesgo de contagio, tanto para la familia como para los demás, y cuando los llevan al hospital a veces ya es demasiado tarde y fallecen al llegar al hospital. Entonces vamos a establecer 800 habitaciones con convenios en los hoteles, los vamos a cerrar sanitariamente y vamos a establecer habitaciones de cuidado, es decir, no está en el hospital, pero está en una habitación donde no está contagiando a nadie y donde se le está dando cuidado y monitoreo. Entonces va a llegar una enfermera, le va a tomar la temperatura, le va a dar una acetaminofén, va a estar en cuidado, como si estuviera en su casa, pero con profesionales y sin contagiar a nadie.